Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Infecciones y Soluciones. Soy el doctor Luis Parra, médico infectólogo, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de salud pública muy importante. De hecho, es la infección de transmisión sexual más común en toda la población sexualmente activa, y nos vamos a enfocar específicamente en un grupo que es muy vulnerable a esta infección, las mujeres. Para este episodio contamos con la presencia de la doctora Mariana Loesa, quien es médica ginecóloga y oncóloga, y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en un tema tan importante como lo es el virus del papiloma humano y hablando específicamente de un tema que causa muchos mitos, muchas malas informaciones y vamos a irlo desmenuzando poco a poquito. Claro que sí, un tema muy importante y que me imagino tú ves diario en la consulta, ¿no? Y para empezar un poquito a hablar sobre este virus, pues me gustaría que vayamos viendo qué tan prevalente es este virus específicamente en las mujeres. Muy bien, mira, específicamente en las mujeres sabemos que entre el 75 hasta el 85% de las mujeres en la vida sexual activa lo vamos a tener en algún momento de nuestra vida. Y de estas 75-85, solamente el 10% vamos a tener alguna lesión. ¿Esto qué quiere decir? Alguna lesión se relaciona como alguna displasia o algún cambio en lo que es el cervix. Fíjate que es algo muy importante que mencionas porque es una enfermedad muy frecuente, Mucho. pero que no en todo se manifiesta. Y es algo muy importante que debe de llevarse la población, ¿no? Que puede tener la infección sin tener una manifestación clínica, y es lo importante del chequeo. Exactamente. Entonces, es ahí donde nosotros lo que realizamos diariamente en la consulta es checar exactamente que la paciente no tenga el virus, si tiene alguna lesión, tratarla y otorgarle algún tipo de tratamiento. Claro. Y pues para hablar un poquito más de estos virus del papiloma humano, bueno, pues sabemos que pertenecen a una familia de los papilomavirus, y es una familia bien extensa, es como el sí. apellido Hernández en México. Sí, pues nada más con decirte que son más de 200 serotipos y de esos 200 serotipos, 40 afectan a lo que es el ser humano y de esos 40, 14 específicamente pueden causar alguna lesión premaligna cervicouterina. Claro, y como ya comentábamos, o sea, es una familia muy diversa, más de 200 genotipos de virus, y una forma que tenemos de clasificarlos también, tú estás súper familiarizado con Sí. ello, es en virus que son de bajo riesgo y de alto riesgo, Así que es. son los que realmente nos preocupan más como médicos. Esta clasificación sabemos que los de bajo riesgo corresponden al BPH 6 y 11, Sí. y al de alto riesgo 16 y 18 en lo más frecuente. Pero ¿qué otros virus son con los que debemos de tener cuidado? ¿Te refieres por ejemplo, cuáles son otros virus de alto riesgo? Exactamente. Exactamente. Fíjate bien, entonces son 14, pero de esos puede ser 16, 18. El 16 es de los que más tememos porque básicamente es el que causa entre el 80 al 90% de las lesiones o que se relaciona más a algún tipo de cáncer. Y los demás pueden ser el 31, el 33, el 35, el 52, el 58, 68, 69. Esos son los más importantes, son 14 básicamente, y de esos, los más importantes, como siempre lo tenemos que decir, 16 se relaciona más a un cáncer de origen epitelial y el 18 se relaciona más a un cáncer de origen adenocarcinoma. Tienen sus variabilidades de acuerdo al tipo de virus que esté la paciente, ¿no? Y sobre todo, fíjate bien que el 16 no solamente va relacionado a lo que es el cervix, sino es el que va más relacionado a lo que es la cavidad oral, a lo que es anal, a lo que es otro tipo de mucosas. Has tocado un punto muy importante, y es que ahorita obviamente enfocándonos en la mujer, lo que más nos preocupa es el cáncer cervicouterino, sí, pero dependiendo del tipo de exposición, el BPH puede llegar a implantarse en cualquier otro sitio, como ya decías, orofaringio, anal, porque pues también hay prácticas sexuales anales, y si llega el virus de alto riesgo a este sitio, puede generar cambios celulares y por ende, si no se trata a tiempo, pues un cáncer a este nivel. Entonces no nada más nos limitamos
vamos a lesiones a nivel vaginal, ¿no? O cervical, exactamente. Eso es algo muy importante. Y aquí, ¿cuáles son las vías más frecuentes de transmisión del VPH? Porque muchas veces hay algunas malas informaciones en redes sociales y pues yo creo que es momento de abordarlas. Sí, así es. Pues muchos mitos acerca de eso, acerca de la transmisión, pero básicamente pues es a través del contacto piel a piel, al contacto de mucosas, es decir, transmisión sexual, y la otra vía que es muy bajito el porcentaje, pero es importante mencionarlo, a través de la vía vertical, ¿no? Al momento del parto, en donde hay algunos casos que se relacionan a eso, pero tú eres más experto en esa. Sí, no, bueno, la verdad es que sí, ¿no? Cuando hablamos de VPH, prácticamente hablamos de contacto piel a piel por exposición sexual, y ya dijimos, la exposición puede ser vaginal, anal u oral, no es solamente de un sitio, y hay que buscar intencionadamente el VPH en esta forma. Y lamentablemente hay cierta desinformación, porque luego muchas veces es que yo fui a un baño público y contraje VPH. La verdad es que por ahí no va, siendo sinceros. Este virus pues no sobrevive en superficies inertes, necesita de piel o mucosas para sobrevivir y para infectarse. Entonces es muy importante esto. Y de alguna manera de meterse en una lesión cervical, y a partir de esa lesión pues meterse a la célula y ya estar de manera intracelular. O sea, no es así nada más terroso y exactamente. Sí, necesita como que haya pérdida de la barrera de nuestra piel o de las mucosas para que facilite la entrada. Eso es muy, muy importante, claro. Algunos se imaginan que nada más es ya te toqué, ya tienes VPH. Pero no es así. Tú las traes a decir casi, ¿no? No. Pero no es así. Qué bueno que nos aclaras eso. Y una vez que una persona ya estuvo en contacto, tiene la infección, pues sabemos que se establece, y el VPH es uno de los virus que, pues por sus características del genoma, que es un DNA que suele a veces quedarse ahí en nuestra célula de forma latente, pues puede tener dos formas de infección, una transitoria y otra persistente. ¿Cuáles son las características de cada una de estas, Mariana? Sí, mira, eso es algo bien importante que lo veo en la consulta, porque luego viene la paciente que literalmente me pregunta, ok, tengo VPH, ¿hace cuánto me lo contagié? ¿O quién fue la pareja? Eso es una pregunta muy, muy, muy frecuente. ¿Quién fue el culpable? Pero no se trata de eso. Obviamente, a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa sexual, podemos contraer el virus, y no en ese momento, puede estar en tu cuerpo, pero no puedes manifestar como tal la enfermedad, o sea, va a vivir. Claro. Como tú dices, hay etapas en las que usualmente tú, cuando contraes el virus, necesita que en tu cuerpo esté cuando menos 6 meses para ya tener algún cambio celular. Usualmente, cuando ya hay una persistencia, es decir, que dura más, los números nos dicen que entre 24 a 36 meses, así es, que lo que vive el virus de manera intracelular y continúa viviendo en esa célula infectada, ahora sí puede pasar a una repercusión en donde altera lo que es la parte genómica, y ahora sí se reproduce en bien puede ser una displasia o algún cáncer cervicouterino. Pero para ello pasaron alrededor de ser una infección a ser algún tipo de cáncer, pasaron alrededor de 5 hasta 15 años. O sea, no es tan rápido, nos ofrece muchas oportunidades para detectarlo, y es importante que lo conozcamos. Claro, y mencionabas algo muy importante, la transitoriedad, ¿no? Sí. O sea, estas infecciones muchas veces son autolimitadas por nuestro propio sistema inmune, van a resolver por sí solas en 1 a 2 años, por eso después de que se detecte, la importancia de llevar un seguimiento. Caso contrario son estas lesiones que tienden a persistir y a progresar. Por eso muchas veces lo que hacemos en las consultas es, una vez que lo detectamos, dependiendo del caso, que lo vamos a ver más adelante, es que lo vigilamos por alrededor de 2 años, y después determinamos, o si es antes o después, de acuerdo a la conducta del virus, podemos determinar qué tipo de tratamiento o qué tipo de vigilancia le vamos a ofrecer. Se le va a ofrecer a la paciente, claro, eso es muy, muy importante. Y ya mencionabas, ¿no? Que la progresión a lesiones premalignas afortunadamente lleva años, no es algo que pase en 1 o 2 años, pero de todas las personas que tal vez puedan cursar con un virus de alto riesgo, ya decíamos 16, 18, que son los más frecuentes, ¿cuántas de ellas realmente pueden progresar
a una lesión maligna, a un Sí. cáncer. O sea, ya hablando, es de acuerdo a la displasia que va a tener la paciente. Por ejemplo, si tienes un NIC1 a un cáncer, es un 1%. Perdón, ¿qué significa NIC1 para que estén NIC1, más en ajá, sintonía exacto, nuestros qué bueno. oyentes? NIC1 significa neoplasia intraepitelial cervical, es decir, una displasia, es decir, un cambio celular a Cambio en nivel la célula. cervical. Cuando es la primera capita de lo que es el cervix, entonces le decimos NIC1. Cuando es las dos tercios de la capita superficial de lo que es el cervix, le decimos NIC2. Y cuando ya invade todo el espesor de lo que es la capa superficial del cervix, es NIC3. Cuando ya se penetra y lo que le decimos es como la capa basal, entonces ya se vuelve un cáncer cérvico-uterino, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3 etapas y de esas 3 etapas, dependiendo el número, podemos determinar el nivel que va a progresar a una lesión maligna o a una lesión invasora en este caso. Claro, y me imagino ahorita abordaremos un Los poquito más. porcentajes. Uh-huh. El tratamiento también va a ir dirigido Sí. de acuerdo a la etapa en que se detecta, ¿no? Uh-huh. O al nivel de displasia que tiene la paciente. Sí, la verdad es que el tratamiento va muy enfatizado a lo que es la edad, obviamente los factores de riesgo que tenga la paciente y el tipo de displasia que tiene. Ok. Y entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Ya tenemos a una paciente que tiene factores que prácticamente sería el tener inicio de vida sexual, ya con eso prácticamente es indicativo. ¿Cómo vamos a empezar el tamizaje, el escrutinio de BPH? ¿Qué estudios? ¿A partir de qué edad? Muy bien. Entonces, en México tenemos básicamente muy accesibles 4 estudios, que son el Papá Nicolau, el Papá Nicolau como lo conocemos, el Papá Nicolau convencional, tenemos el Papá Nicolau en base líquida, tenemos lo que es la PCR y tenemos lo que es la colposcopía. Entonces son esos 4 estudios que nos permiten determinar, cada uno se va a dedicar a algo en específico. Pero básicamente las guías de práctica clínica, sobre todo en México, nos dicen que el tamizaje es arriba de los 25 años, a partir de los 25 años. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente si la paciente tiene factores de riesgo para desarrollar alguna displasia previamente, es decir, si por ejemplo la paciente tuvo inicio de vida sexual temprano. Muy temprano, claro. Exactamente. A la mejor 12 años, como lo es más común en la mujer latina, 14 años o 15 años. Entonces, obviamente, ese rango de edad a la que vamos a iniciar el Papá Nicolau, pues se va a reducir. Entonces, en lugar de ser a los 25 años, vamos a comenzar un poco previo. Un poco previo, ¿no? Y aparte valorar también si hay alguna otra condición médica, ¿no? Que la pueda predisponer a progresión, porque ya comentábamos que la inmunidad juega un papel muy importante en el control de este virus. Entonces, si tiene alguna condición médica que disminuya sus defensas, pues evidentemente es otra bandera roja que debemos de tener en cuenta para iniciar una detección o una realización de Papá Nicolau de forma más temprana. Sí, yo digo que es algo bien importante que todas las personas sepamos del virus y de que sepamos de que el virus está a la vuelta de la esquina, que todo lo vamos a tener. Pero lo más importante son estas oportunidades que tenemos para la detección. O sea, detección arriba de los 25, de los 25 a los 30, pues si hacemos citologías. Después de los 30, usualmente hacemos lo que es el diagnóstico o tamizaje dual, que es simplemente hacer un Papá Nicolau y una PCR y un Papá Nicolau o una colposcopía para complementar esa tasa de detección que a veces es en algunos casos baja de lo que es el Papá Nicolau convencional. Sí, hacer métodos diagnósticos combinados para aumentar pues el rendimiento diagnóstico, ¿no? Efectivamente, muy bien, eso es muy importante. Y en el mejor de los casos, la mujer se hace su Papá Nicolau y resulta negativo. Pero ¿qué pasa cuando la paciente tiene un resultado positivo pues a un virus de alto riesgo? Después de eso, ¿qué sigue en el seguimiento? Muy bien. Después de eso, usualmente cuando tenemos un Papá Nicolau, el Papá Nicolau puede ser indeterminado o positivo también, y después una prueba de PCR positiva a un virus de alto riesgo. Lo que tenemos que hacer es una colposcopía, determinar el área donde se ve la lesión
y de esta manera tomar una biopsia. Vamos a hacer una muestrita de ese tejido donde vemos las células alteradas y mandarlas al patólogo. Ya el patólogo con el resultado nos va a determinar qué tipo de lesión es. Si es un NIC1, como les mencionaba anteriormente, NIC2 o NIC3. Y de acuerdo a ello vamos a determinar el tratamiento. Excelente. Y el seguimiento, ¿cuánto tiempo se va a dar? Por ejemplo, ya se hizo esto, ¿cada cuánto tiene que estar yendo la paciente? Regularmente la colposcopía se va a tener que hacer cada 6 meses, cada año. Sí. ¿Cada cuánto se realiza este tipo de estudios? Si, por ejemplo, hicimos algún tratamiento de manera definitiva, lo usual es que hasta el año siguiente, porque ya hicimos el tratamiento. Pero si la paciente necesita, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, hicimos un Papa Nicolau, hicimos una colposcopía y mandamos una biopsia, salió un NIC1, es una paciente menor de 30 años. Podemos dejarla en vigilancia siempre y cuando la paciente pueda continuar. Sobre todo es algo bien importante, porque es algo muy malo que dejemos alguien en vigilancia, pero la paciente, imagínate que vive en no sé en dónde, ¿no? Vive muy lejos, o sea, entonces no tiene tan accesible el momento de estarse checando. Entonces tú tienes que determinar qué es lo mejor para la paciente en ese momento. Si la paciente no va a regresarte en 5 años, pues es mejor ofrecerle algún tratamiento. Pero si la paciente va a estar continuamente en tu vigilancia cada 6 meses, pues le puedes ofrecer el tratamiento de manera conservadora. Ahí es muy quisquilloso y tienes que saber y conocer a tu paciente, determinar cuáles son los factores de riesgo y que lo que tú quieres es que no avance a una lesión de alto grado. Y eso es muy importante porque pareciera que es una realidad alterna, sí, pero la verdad es que no, es algo que pasa en nuestro México. Personas que tienen un difícil acceso a los servicios de salud en estados de bajo ingreso, sí, del sur, Oaxaca, Chiapas. Digo, yo tuve formación en esos estados y he visto gente que tiene que viajar 8 o 10 horas para poder ir a una cita médica, y que evidentemente si tú le dices es para una cita de seguimiento, solo para ver que todo esté marchando en orden, muy seguramente no van a ir, y son esos casos los que lamentablemente pueden a futuro progresar a cáncer. Ahorita que dices los temas de la progresión, vamos a hablar del por qué, yo creo que es algo importante, del por qué ofrecemos en algunas pacientes, vigilancias y en algunos tratamientos. Por ejemplo, hablando esquemáticamente de las pacientes que tienen una etapa 1, digámoslo así, un NIC1, esas pacientes tienen una progresión de hasta un 30%, o sea, de una regresión de hasta un 75% y de una progresión a una lesión. Es decir, tenía un NIC1 y regresa a la normalidad. A nada, de un 75%, pero siempre y cuando aquí hay un factor de riesgo, 30 años. Ay, la edad sí importa. Ahí sí importa y mucho. Importa mucho, porque si la paciente tiene más de 30 años, este porcentaje pues se va a reducir. Obviamente por el sistema inmune, y que tanto tiene que ver en la defensa de este virus. Si es un NIC2, baja ese porcentaje de una regresión a un 45%, y si es un NIC3 baja ese porcentaje a un 30%. Bueno, ya incluso de un NIC1 a un NIC2, la verdad es que baja considerablemente. Ahora baja más cuando somos mayores de 30 años, por eso es tan importante determinar esas cuestiones para decidir, a esta paciente no hay que darle tratamiento, y a esta paciente la podemos dejar en vigilancia. Por eso es que los cortes, al momento de que nos presentan las guías de práctica clínica en México, nos dicen que es a partir de los 25. Porque ese es el corte básicamente. A nivel internacional son 30 o 35 años por esa participación tan importante de lo que es el sistema inmune, y de que el sistema inmune puede hacer una regresión de la infección del virus del papiloma. Claro, y tocas un tema muy importante, que lamentablemente la edad no es un factor modificable. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Sí, ni el Botox. Ni el exacto. Pero
Fíjate que hablando de factores Ujú. de persistencia y progresión del VPH, hay un factor que es muy común en la población general y que puede predisponer a que el virus se quede, y es el tabaquismo. Muchísimo. El Ujú. tabaquismo se ha relacionado, digo, ya hay múltiples ensayos y evidencia científica donde la persona que fuma va a tener mayor persistencia de infecciones por VPH y riesgo de progresión a lesiones premalignas o cáncer. Sí, 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 sí. Tomas es un tema bien importante el tabaco. El tabaco y se caen muy bien. O sea, se invitan a todas ¿Sí? las pachangas invaden lo que es el cervix. Y otra cosa bien importante que está tomando mucha importancia últimamente es la disbiosis o la microbiota vaginal, que tiene mucha relación con lo que es el área intestinal, Intestinal, claro. que tenemos que cuidarla mucho. O sea, todos los factores que aumenten o mejoren lo que es la microbiota vaginal, pues va a ser factor protector para que tú no desarrolles una progresión de una lesión. Wow, qué interesante. Mira, eso es un tema nuevo para mí en el área de infecciones, pero sí, como dices, la disbiosis a distintos niveles realmente Puede, genera un sí, impacto en la salud. sí, muy importante. O sea, la alimentación al final de todo esto, la alimentación es muy importante para mejorar lo que es el sistema inmune, la microbiota vaginal y por ende, obviamente, disminuir los factores de riesgo para que se desarrolle un cáncer en algunos años más adelante. Claro, información muy importante que tocas, yo me actualizaré en ese tema, la verdad La no, disbiosis. de la disbiosis vaginal y Ajá. BPH, muy interesante y que bueno, por eso te invité, pues eres la experta en el tema. Y tiene mucho que ver porque al final, si tenemos una disbiosis, una alteración en nuestro pH vaginal, pues va a invitar a infecciones. O sea, nosotros normalmente en nuestra vagina pues tenemos pues ya bichos en Sí, cuestión claro, normal, ¿no? microorganismos. Microorganismos normales. Y entonces al empeorar ese pH, pues obviamente uno salta y empieza a tener algunas infecciones recurrentes y por ende hace una invitación cordial a lo que es el A lo VPH, que vengan, a lo sí, que ya se venga. abre la puerta para De todo, uno y luego ya salen todos. ya sé. Muy bien. Oye, lamentablemente, pues ya vemos que es una enfermedad muy prevalente. Ujú. Esa es una parte y a veces podemos ver que es un escenario como que un poquito catastrófico, todo lo que estamos Ay, hablando, que sí. es súper prevalente, que puede progresar a cáncer, que puede dar pues las lesiones de bajo riesgo, verrugas, que prácticamente eso es un problema más estético Estético. que realmente tenga un impacto nocivo a la salud. Pero curiosamente es una de las pocas Ujú. infecciones que podemos prevenir por vacunación. Y quiero que empecemos a hablar un poquito al respecto, porque en México tenemos vacunas disponibles Sí. contra el VPH. Y tenemos ahorita pues en el mercado dos, bueno, en el Ujú. sector público y en el sector privado también, Gardasil 4, que protege contra 4 serotipos, y Gardasil 9, que afortunadamente acaba de entrar al sector público y la verdad es que aplaudo mucho Sí. por eso. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la vacunación en mujeres? ¿A partir de qué edad se debe de Sí. iniciar y cuáles son los esquemas? Sí, como tú lo dices, la vacunación es algo sumamente importante en lo que es el tema de VPH. Al final, si nos damos cuenta, los números están en todos vamos a tener en algún momento el virus, pero no es que nos alarmemos demasiado, es que tomemos dos conductas. Una es los tamizajes y la otra, muy importante, lo que es la vacunación. Hay dos poblaciones muy importantes, lo que es de los 9 a los 14 años, que es la que conocemos básicamente para niñas de la primaria, en donde usualmente las vacunan, dos dosis, sería una a los 0 y a la otra a los 6 meses de la primera. Y la otra es en población ya adulta, porque eso va a ser un tema creo que muy importante tomarlo, por algunas pacientes llegan, doctora, ¿me puedo vacunar? Yo ya inicié vida sexual, yo ya tuve una lesión y entonces en esas pacientes también está indicado lo que es la vacuna. Las guías nos dicen hasta los 45 años, tú nos vas a decir más de eso, tú vas a saber más de eso, pero las guías nos dicen hasta los 45 años de manera formal. Sin embargo, pues hay que evaluar cada paciente, ¿no? Creo que es algo bien importante evaluar cada factor de riesgo, cada paciente y poder determinar qué es lo mejor para cada uno. Siempre es muy importante individualizar. Digo, como infectólogo siempre voy a estar a favor de la vacunación, Sí, sí, sí. evidentemente evaluando el riesgo de cada persona. Como dices, lo ideal es
puedes vacunar a partir de los 9 años. Y hasta los 15 años, bien lo dices, son 2 dosis. Después de los 15 años, por este tema de la edad, de la respuesta inmune, pues ya cambia un poquito la indicación médica y es 3 dosis. Pero siguen siendo pues igual de efectivas, ¿verdad? Solo que necesitamos un refuerzo para estimular más a nuestro sistema inmune. Sí, qué bueno que lo dijiste, son 3 dosis en la población adulta. Y sobre todo quiero que lo aclaremos porque también a veces en sector público tienen 17, 18 años y les dicen, te tocan 2 dosis. No es cierto, son 3 dosis. Tiene que ser completo, el esquema tiene que ser completo para tener los porcentajes más cercanos a lo que es un 100%. Efectivamente, sí, y aquí previamente teníamos una vacuna en México en medio público que era Gardasil 4 y ahorita ya llegó la 9. La 9. Me imagino te ha pasado, ¿no? El esquema de vacunación ya decíamos, menos de 15 2, más de 15 3. ¿Qué pasa con estos pacientes que ya completaron su esquema tal vez con Gardasil 4? Gardasil 4 sabemos protege contra 2 de bajo riesgo, el 6 y el 11 y el 16 y 18 que son los de alto riesgo. Gardasil 9 agrega 5 más para el grupo de alto riesgo. Sí, así es. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de las pacientes que ya completaron esquema tal vez con Gardasil 4 y ahora que está disponible la Gardasil 9? La verdad es que yo usualmente sí hago mención en que sí pueden aumentar el abanico de posibilidades de protección. Eso creo que es muy importante que lo mencionemos porque obviamente Gardasil 4 nos ofrece para 4, pero con 9 nos ofrece más abanico de protección contra más virus. Esto no lo hago inmediatamente, usualmente es un año después de que completaron el que es Gardasil 4 y las guías todavía no nos mencionan si vamos a completar 3 dosis. Hasta ahorita solamente aplicamos solo una más. Sí, eso es muy importante porque la verdad también muchos pacientes me han llegado a mí en la consulta, me imagino a ti también, vienen con esta duda. Ya completé mi esquema, ¿me debo de volver a vacunar? La verdad es que estrictamente no. Pero podemos individualizar y aparte hay pacientes que son un poquito nerviosos o aprensivos y que decimos, bueno, pues si quieres complementar con Gardasil 9, con una sola dosis está bien, no sería necesario volver a iniciar todo el esquema, eso es algo muy importante. O que su sistema inmune esté bajo, o que tiene alguna inmunosupresión o cualquier cosa, o que, por ejemplo, no sé, tienen alguna práctica de riesgo o algo, entonces sí tenemos a lo mejor que aumentar esa protección con esa paciente. Claro, porque fíjate que algo muy curioso que pasa es que, bueno, nuestro cuerpo, ya hablando sobre inmunidad, es que la vacuna fue hecha, al menos Gardasil 4 fue, haciendo promoción, mira, la vacuna tetravalente, no, la vacuna que protege contra 4 genotipos de VPH, cuando se generan estos anticuerpos, los ensayos clínicos han visto que no solamente se producen anticuerpos dirigidos a los virus de la vacuna, sino que hay un proceso que se llama inmunidad cruzada. ¿Esto qué significa? Que se producen algunos anticuerpos que pueden detectar a otros virus de alto riesgo. Entonces, yo creo que tomando este principio, podemos complementar con la dosis de Gardasil 9 o de la nonavalente y hacer una respuesta inmune más robusta. Sí, y también quiero aumentar algo. O sea, la protección que nos da la vacuna para 4 o para 9 serotipos, hay que recordar que lo que trata de evitar es básicamente la lesión maligna. Y, por ejemplo, si es el de 4 serotipos, trata de evitar lo que son los condilomas y lo que es, obviamente, cáncer cervicouterino, específicamente, pues, en la mujer. Y la 9 también es lesiones premalignas con 6 y 11 y cáncer cervicouterino, que es lo más importante y que es como iniciamos la charla, es el segundo cáncer más importante en la población en la mujer en México. Claro, totalmente. Y pues siguiendo con vacunas, porque realmente hay muchos escenarios, paciente que llega con una lesión por VPH tipo condiloma o alguna lesión ya de alto riesgo. Siempre la duda es, ¿me puedo vacunar? Sí, siempre es una pregunta muy común. Usualmente mi población, pues me dedico mucho a lo que es la colposcopía.
Y la respuesta rápida es sí. Te va a ofrecer, algunos estudios nos determinan que disminuye ese porcentaje que mencionaba al principio, ese porcentaje de progresión a una lesión invasora en un porcentaje importante. Entonces, o de manera que aumente ese porcentaje de regresión. Entonces, sí, sí te ofrece ventajas, no importa si ya tuviste relaciones, no importa si ya tuviste una lesión. O en algunos casos específicos, no importa si ya tuviste algún tipo de cáncer. Claro, algo muy importante, como ya decías, no, la vacuna no va a ser un tratamiento No. totalmente dirigido a la infección por VPH que ya tenga la paciente. Ujú. Puede ayudar en algún En un sentido, porcentaje. exacto, en algún porcentaje, pero no va a revertir la vacuna por sí sola esa lesión o esa infección que ya está por el VPH, pero nos va a ayudar a que no se contraiga algún Sí, otro genotipo de sí. VPH. Y algo, yo les digo algo, lo traspolo, por ejemplo, con las vacunas en vías respiratorias, ¿no? Lo importante de las vacunas en vía respiratoria, yo lo relaciono mucho, es que no llegues a una neumonía. O sea, muy Exactamente. exacto. Vas a tener infecciones recurrentes, a lo mejor a lo largo de tu vida, muy comunes, o alguna gripe o algo. Sin embargo, lo que tratamos de evitar son las infecciones más peligrosas, ¿no? Alguna neumonía. Y en este caso son pues las infecciones, un NIC3, algo invasor, algo in situ o algún tipo de cáncer. Sí, y fíjate, ya hablando de la vacuna, la eficacia, Ujú. la verdad es que ninguna vacuna, eso sí, va a tener un 100%. No, no, no. Ujú. Pero la verdad es que la eficacia que confiere la vacuna contra el VPH es altísima. Para prevenir cáncer cervicouterino es de 88 hasta 90%, o Sí, sea, está muy altísimo alto. esa cifra. Ujú. Ya para otras localizaciones como, por ejemplo, para cáncer Ujú. anal, que también es Importante. ocasionado por Ujú. VPH, baja un poquito, 80%, cáncer Vaginal también baja. vaginal como a Ujú. un 60%, pero pues sabemos que el más prevalente es el cervicouterino. Ya tener un Sí. 90% de protección con una vacuna creo que es una cifra Y impresionante. fíjate que esa es una de las cosas que les digo a mis pacientes. O sea, imagínense que tenemos dos cánceres más comunes en la mujer. Uno es cáncer de mama y el otro es cáncer biguterino. Y para cáncer biguterino tenemos una vacuna. Entonces, qué padre que nos la podemos poner para prevenir este tipo de cáncer. Sí, o sea, claro, es Es impresionante. O una, sea, es una maravilla. una vacuna que previene un cáncer. Así lo Sí, podemos decir. sí, así de importante es la vacunación en lo que es el virus del papiloma humano. Totalmente, creo que debemos de seguir fomentando la Sí, vacunación, insistiendo en esquemas completos y sobre todo no dejando a esas poblaciones que posiblemente dicen, es que por la guía o por la indicación médica ya no estás en edad de recibir la la vacuna. vacuna, ¿verdad? Porque exactamente, ya no estás en edad de recibir la vacuna, porque no sabemos qué más pueda recibir, pero eso era lo que comentabas, ¿no? O sea, Sí, va a depender mucho de las personas, o sea, tengo pacientes de 40, 45 años que son sexualmente muy activas, que no tienen una pareja estable y que no se han vacunado. sí, Entonces, ¿me puedo vacunar? Totalmente se pueden vacunar, claro que sí. claro que sí. Y yo digo, las dos cosas más importantes, no dejen sus tamizajes. La otra es, los tamizajes son bien importantes. Verificar si tenemos la infección y verificar qué tratamiento te corresponde. Solamente vigilancia, en algunos es un tratamiento, una ablación, en algunos un cono, y ya va dependiendo del tipo de patología que podamos encontrar. Pero no olvidemos tamizaje y vacunación como lo más importante en este tema. En este tema, pero lamentablemente ahorita pues lo estamos dialogando muy a la ligera, ¿verdad? Porque pues es Sí, nuestra chamba, pero el VPH, al igual que muchas infecciones de transmisión sexual, sí, es una infección muy estigmatizada. Hablar de mucho. ella es como un pecado, hay muchos mitos alrededor de ellas, Sí, es que si tienes VPH es porque eres sinónimo de que eres promiscuo. sí, sí, ¿Te sí. ha llegado a pasar comentarios o oír comentarios de ese tipo? Sí, claro. A veces es un poco incómodo porque a veces van acompañadas de pacientes muy jóvenes de su mamá, o no pacientes jóvenes o no tan jóvenes. Yo tengo población muy abierta, la verdad. Y entonces
Híjole, tienen muchos mitos. Mitos de no mencionarles la vacuna a sus hijos porque van a iniciar vida sexual, de los mitos de que pueden Cuando debería ser al revés, todo lo ¿no? contrario, Claro, todo lo contrario, de tener ya. más información para nosotros, obviamente iniciar nuestra vida sexual pues más protegidos. Ese sería lo ideal. Porque aparte, no es sinónimo de ser promiscuo, porque No, incluso no, en no. la primera relación sexual, en la primera exposición, puedes contraer el Puedes VPH. contraerlo. Sí, en la primera relación sexual lo puedes contraer. Y también importante como hacer énfasis en que no en ese momento lo vas a contraer. A lo mejor me ha llegado también pacientes que tuvieron relaciones hace 3 días y vienen muy asustadas porque piensan que ya van a contraer el virus de papiloma. Y tampoco no es así, no es tan rápido como ya se dieron cuenta. Tiene Su sus evolución, etapas, su sus ciclos, sí, evolución, claro. sus ciclos, y pues no puede ser tan rápido. Lo que sí es, pues, sus vigilancias. Sí, y otro escenario que también pasa muy frecuente y Ujú. que quiero que platiquemos un poquito al respecto es cuando una mujer sale con VPH y va con su Ay, pareja Dios, y es de, sí. ya me puso los cuernos. Sí, sí, sí. Y como dices, no, hasta casi casi que quieren que les digamos con quién y hace cuánto tiempo. Entonces, Sí. creo que es un escenario al que nos enfrentamos muy comúnmente en la consulta y lo primero es definir las distintas variables que puede haber, ¿no? Porque para empezar no sabemos quién era el portador del virus, ¿no? No, no, no. Porque siempre, perdón, Sí. seguimos estando en una sociedad que es un poquito machista y fue la Estigma. mujer. Sí. Fue la mujer, yo no fui. Sí, no, no. A veces cuando van cuando van en pareja, se están peleando, ¿no? Justo. Entonces, y no porque no, a veces es por esta falta de información que no tenemos el qué porcentaje podemos tener, qué tanto porcentaje hay en la población en general, cuántos serotipos tenemos, cuántas oportunidades. O a veces que tienen, no, pues es que estuve toda la vida con mi esposo, a lo mejor me puso el cuerno ahorita, y que no saben que a lo mejor o en realidad fue la primera pareja que tuvieron y que hasta ahorita Se está se manifestando. está manifestando. No quiere decir que en este momento la contrajo de su pareja, quiere decir que en este momento solamente se está manifestando. Claro, eso es muy importante porque la verdad es que la verdad yo lo he visto muy frecuente, me imagino que tú también. Sí, sí, sí. Siempre es como de me fue infiel, No, quieren tantos años. terminar, es Sí, tema de divorcio exacto, en el de momento. divorcio, exacto, sí, se pone la situación muy Muy intensa densa. y la verdad es que no, hay que orientarles y decirles, ¿sabes qué? No podemos determinar, tal vez en ti se está manifestando ahorita como mujer, pero posiblemente quien contrajiste a partir de tu marido, pero esto no quiere decir Sí, que te fue infiel, también no sabemos cuánto tiempo lo pudo haber tenido sí, tu esposo, tal vez de parejas previas. Entonces, creo que siempre hay que aclarar estos temas sí. para evitar muchos divorcios. Sí, porque es importante que tengamos esta información. Mucho radica en los mitos, en el miedo, en el no preguntar. Y creo que yo creo que es una de las consultas que más me tardo, fíjate. Cuando doy un diagnóstico de virus de papiloma humano a una paciente, es la consulta que más me tardo porque exactamente por el tabú que tienen, de toda la información que le carga su abuelita, su mamá, la amiga, de que aparte, como es una información que como te guardas, no es así como que, ay, tuve influenza, o Sí, tuve claro. COVID, o tuve, no es, te lo digo porque las mujeres van y me dicen, no, pues, ¿y entonces a quién le digo? O le digo a mi esposo que tuve, o sea, hay todo ese miedo encaminado a lo que es relaciones sexuales, vida sexual y VPH. Esto es sumamente importante porque también lo vemos mucho. Mm. Una es la carga de la enfermedad como tal o de lo que puede Ujú. provocar, pero el paciente muchas veces le aflige más el Lo que impacto dirán, emocional. sí, No me vas a dejar mentir, el sentimiento de culpa. El paciente sí, llega ansioso y se siente culpable mucho. por tener una infección como el VPH. Sí, y pues ahí entra toda esta información, todos estos porcentajes donde tienes que pues decirle a la paciente qué es lo que tiene, cómo es su transmisión, eh, cuáles son los tratamientos que tenemos, qué tanto la tenemos que estar vigilando, qué factores tiene la paciente para mejorarle y para que su sistema inmune sea más fuerte y se pueda defender a la mejor totalmente del virus.
Sí, fíjate que un caso que tuve en consulta no tiene mucho, fue una paciente, Ujú. una mujer de 20 años Sí. aproximadamente, que tuvo lesiones de bajo grado, Ujú. de tipo condilomas, y fue con los padres. Entonces es difícil Híjole. poder abordar Ujú. estos temas delante de los papás, pero fíjate que me tocaron padres muy Muy bonitos. comprensivos, Ujú. exactamente, y que de hecho me dijeron, doctor, ¿qué hacemos para que nuestra hija no vuelva a pasar por esto, ¿no? Y entonces ya sacas todo el abanico de medidas Sí, preventivas, ¿no? Uso de preservativo, lo más importante, sí. también chequeos para ver que no tenga también algún tipo de lesión de alto riesgo, y lo que más hemos insistido, vacunación. Vacunación. Los papás fueron los de vamos a hacer todo. O sea, yo creo que ese es el escenario que como médicos nos gustaría ver todos los días. Sí, y también esto es importante porque en algunas ocasiones tú ofreces el tratamiento, puede ser una ablación o puede ser un cono al momento y tú quitaste la lesión en ese momento, pero a lo mejor puede ser una paciente de 30 años. Entonces, a los 50 puede tener otra vez esa lesión, si no la Sí. protegemos con la vacuna. Entonces, aunque yo le haga una ablación cervical, en 20, 30 años puede regresar la paciente con otra vez una lesión y lo que nos va a prevenir de que regrese otra vez, pues va a ser la vacuna. Sí, nos va a Entonces, ayudar nos va a ayudar totalmente. muchísimo. No solamente, yo lo que les digo es que la vacuna no solamente los va a proteger o los va a ayudar en el momento, sino a lo largo pues de su vida. Sí, claro, o sea, digo, ahorita ya la tenemos en medio público, el Sí. esquema son 3 dosis en mayores de 15 años, hasta el momento no hay evidencia de que haya que dar Ujú. revacunación 10, 15, 20 años No, posterior, entonces creo que es una medida muy muy buena. costo efectiva, ¿verdad? A largo plazo, sobre todo por la alta incidencia de cáncer cervicouterino que sigue habiendo en México. Sí. Y importante también recordarles que es a los 0, a los 12, a los 6 meses, porque también esa es una pregunta que me hacen muy comúnmente, doctora, ¿cómo me la aplico? Y es 0, a los 2 y a los 6 meses. Claro, exactamente. Y si por ahí a veces, digo, antes estaba la Ujú. Gardasil 9 o la Nonavalente solamente en medio privado y pues era una Sí, vacuna costosa, la costosa. verdad, sí estaba Ujú. cara, siendo sinceros. Había pacientes que perdían, pues se desfasaban un poquito en los calendarios. Algo importante Ah, es no se ujú. tenía que reiniciar el esquema, simplemente Sí, completar con las dosis faltantes. exactamente, porque también eso a veces es una duda muy frecuente que a veces se desfasan un mes o doctora es que me enfermé, me hospitalizaron, no sé, cualquier cosa les puede pasar y pues nada más es completar el esquema de vacunación. Claro. Y siempre consejo, digo, porque los que estamos en Ujú. esta área y que nos dedicamos a vacunar, por favor verifiquen que su Ah, claro. vacuna sea legal y legítima, porque por ahí anda circulando un vial de frasco multidosis de Sí. VPH y todavía ponen la marca comercial que lo produce y no existe. Los frascos, tanto a nivel privado como público, es Ujú. una dosis para una sola aplicación. Exactamente. Eh, Vienen en unidosis y tenemos que tener mucho cuidado con la red frío porque muchas veces, tú, tú sabes más de eso, pero para mantener una vacuna adecuada, pues es mucho el trabajo que hay detrás y a veces este tipo de vacunas como muy, a lo mejor baratas, pues sale caro porque al final piensas que ya te pusiste una vacuna, una protección y en realidad pues no, No, no está en buenas no condiciones. está en buenas condiciones, no hay estudios que, digo, a ver, ya investigando un Ujú. poquito, porque sí me di la tarea cuando vi que empezó a circular en México, pues es un genérico de la vacuna Sí, de estos que se producen en la India, que no tiene estudios sobre sí, eficacia, no sabemos realmente si tiene la misma eficacia que la de patente, digo, en esta se ha estudiado en poblaciones muy extensas, entonces mucho cuidado a las pacientes que sí. acudan a su clínica y le pongan vacuna del VPH multidosis. No existe, no es una marca legal. Y también, pues, si algún colega está aplicando ese tipo de dosis y no está advertido, pues también que lo sepa, ¿no? Sí, que tengan como la información de dónde viene su vacuna, para que pues sea en el estado adecuado para la aplicación. Totalmente. Y pues bueno, hemos visto distintos escenarios sobre el virus del VPH. Podemos seguir hablando muchísimo del Muchísimos. VPH, Ujú. la verdad, porque es un tema que da mucho de Muy qué amplio. hablar. Ujú. Pero ya para ir concluyendo el capítulo de esta semana, ¿cuáles serían tus mensajes finales para la audiencia? Muy bien. Pues en primera es
borrar esos estigmas. Lo primero es borrar los estigmas de lo que es simplemente acudir a una valoración ginecológica en primer lugar. Y una de las cosas, saber es qué hacemos o por qué realizamos lo que es el Papá Nicolau, porque a veces dicen, me quiero hacer el Papá Nicolau, pero en realidad no saben para qué es Ni el para Papá qué. Nicolau. Entonces, los invito a que acudan con su médico para que les dé una charla de lo que es de lo que implican estas pruebas. Y Ahí fíjate que aparte del Papá Nicolau, no es solamente trabajo de la médico ginecólogo, sino no, de pues todos general. los médicos. Ujú. Creo que es algo de rutina que debemos de incluir todos Sí, los médicos en una mujer que sea sexualmente activa. activa. Sí, y que los tamizajes van de acuerdo, obviamente, a los factores que tenga la paciente. No solamente pacientes, no se estigmaticen solamente, no, pues yo tengo 23 años, no me corresponde. No, hay que ver los factores. Iniciaste vida sexual previamente y tenemos algún factor, pues hay que comenzarlo antes. Lo otro que yo me quedo y es muy importante es, ya que tienes un diagnóstico de virus de papiloma humano con alguna prueba que les mencioné anteriormente, pues hay que continuar la vigilancia. Si es una vigilancia estrecha o si es un tratamiento. Pero las invito a preguntar todo lo que necesiten. Si cuánto tengo, si tienen alguna duda con lo que es el virus, con la transmisión o algo, quítense esa venda de los ojos y pregunten todos esos mitos que hemos mencionado a lo largo de esta charla, porque es una manera de quitarse ese miedo, de quitarse ese tabú con el que a veces crecemos, y sobre todo siendo mujeres, ¿no? Porque a veces nuestra vida sexual tiene que ser Muy muy reservada, cerrada, muy sí, personal, muy que ni a la personal, mamá se le puede compartir, ni ¿no? a las amigas, muchas veces ni a las amigas. Yo he visto pacientes que ni a las amigas, ni a las tías, a nadie. Entonces ellas se la guardan, y en realidad tiene que ser un poco más abierto. Totalmente, eso que dices, yo creo que tendría mucho impacto, la información empodera y en este tipo de temas muchas veces el no hacer una pregunta, el no externar algo que esté pasando en el Sí, cuerpo, pues vemos que puede terminar con lesiones avanzadas, todo importantes. por decir, es que me da pena preguntarlo, es que qué va a pensar la gente de mí o qué van a pensar mis amigas, qué va a pensar mi mamá, ¿no? Sí, Entonces yo creo que aquí a la población más joven sí invitarlas a tratar de quitar todos esos miedos. esos Ujú. miedos, ¿no? Porque es una Y que infección, busquen información, claro. ¿no? Y que busquen información. Entre más información tengas, más preguntas, les podemos resolver en la consulta, pues es mucho mejor. O sea, de cualquier médico, pues a lo mejor, desde no solamente hablando de lo que es el virus, sino algunas solamente van y me dicen, doctora, ya quiero iniciar vida sexual, ¿con qué me puedo cuidar? Entonces, a mí me encantan esas consultas porque habla de mucho conocimiento, autoconocimiento, de quitarse muchos mitos, y es una mujer que va a iniciar vida sexual, y yo creo que hasta lo va a disfrutar mucho más porque, como bien dijiste, empodera la información. Claro, responsabilidad y autocuidado. Sí, No, excelentísimo bloque, la verdad me encantó estar no, gracias por conversando aquí contigo, Mariana. La verdad es que yo admiro mucho todo lo que haces, porque el BPH aparte sé que es uno de los temas que más te es apasiona. muchísimo. Digo, aparte eres oncóloga, o sea, Ujú. eres tienes mucha experiencia en este tema y agradezco mucho tu participación para este capítulo de infecciones y soluciones. Hemos llegado así al final y pues no me queda más que decirles que nos sigan en las redes Sí. sociales, nos pongan sus comentarios, compartan y nos vemos en el próximo episodio.